Buenos días a todos, probando audio, video y presentación. Buenos días, ingeniero. Sí se ve. Ok, gracias, Isaac. Bueno, antes de pasar a otro tema, queda un ejercicio pendiente todavía de salto hidráulico, pero lo vamos a ver semana que viene. Pero para que avancemos en el semestre, como les digo, mi interés es acabar la materia hasta fin de este mes o primer semana de noviembre. Así se pueden hacer las prácticas con tiempo y no es la locura de diciembre, ¿no? Entonces, en ese ánimo, vamos a hacer hoy es jueves 2, 3, ¿no? Entonces, el jueves 10 de octubre, vamos a hacer nuestra primer práctica de laboratorio, ¿ok? Sobre salto hidráulico. Entonces vamos a hacerlo en laboratorio de hidráulica, de 8:30 a 9:30 de la mañana. ¿Quedó entendido eso? Entonces el próximo Sí. jueves vamos a hacer nuestra primera práctica en laboratorio de hidráulica. Por favor, es importante el empleo de EPP. ¿Ok? No se necesita casco, solo botín y pantalón largo. ¿Ok? ¿Alguna pregunta al respecto? ¿Todo claro? Todo claro, ingeniero. Gracias, Marcelo. Bueno, vamos a avanzar un nuevo tema hoy día para ir encerrando ya el tema de presas de tierra. Nosotros hemos hablado bastante, ¿no? A lo largo del semestre sobre los materiales que componen una presa de tierra. Vimos el tema de nivel de agua y de cómo el agua percola, ¿no? Por el subsuelo. Vimos también cómo mejorar el subsuelo para reducir, ¿no? La cantidad de caudal de agua que percola. Vimos también cómo el agua puede percolar a través del cuerpo de la presa. Vimos algo sobre los conceptos, ¿no? De dimensionamiento geométrico de presas, como ser relaciones de altura versus el ancho de la presa. En fin, vimos muchos de estos aspectos. Un tema importante que está pendiente, ¿no? Para encerrar esta temática de presas es la estabilidad de taludes, ¿no? Entonces, en presas de tierra es de extrema importancia conocer el aspecto de estabilidad de taludes, principalmente cuando tenemos, por ejemplo, nivel freático, ¿no? Y aquí en estos esquemas es importante saber la posibilidad de falla de talud, ¿no? Que puede haber. Y el otro tema que se estudia mucho en presas de tierra es cuando yo tengo un vaciamiento rápido de la presa, por ejemplo. Y ahí este suelo está saturado y cuando yo tengo un vaciamiento rápido de mi presa, yo puedo tener, como este suelo está húmedo, yo puedo tener una falla de talud
aguas arriba. Entonces vamos a estudiar estas siguientes 2 o 3 clases, eh, el aspecto de estabilidad de taludes, la presentación que yo tengo aquí. Sí, es importante botines. Sergio pregunta sobre botines. Sería importante botines, pero mínimamente pantalón largo y zapatos cerrados. ¿Ok? Otro tema que me estaba olvidando, solo un minuto. No, no lo tengo en esta computadora. Es el libro de French, de hidráulica de canales abiertos. Solo voy a ver si lo tengo. No, lo voy a subir semana que viene. Pero bueno, vamos a avanzar en la temática de estabilidad de taludes. Entonces, básicamente, ¿no? Cuando nosotros tenemos que evaluar la estabilidad de un talud, voy a hablar del caso más genérico. Los factores importantes en la estabilidad de un talud: el talud se desarrolla a través de una superficie de falla, y aquí son claves 2 parámetros, ¿no? Uno que es la fuerza inestabilizadora, que va a hacer que este talud se deslice. Y el otro parámetro que es muy importante es el de las fuerzas que se oponen a este movimiento. Entonces, las fuerzas que se oponen al movimiento es la cohesión del suelo y llamado como C', y el ángulo interno de fricción del suelo que se desarrolla, ¿no? El ángulo, por una parte voy a tener el peso de esta cuña, que me va a generar una componente desestabilizadora en función de este ángulo, pero por otra parte el peso me va a generar una acción normal a mi plano de falla. Y esta fuerza normal aumenta a incrementar la fricción, ya que esta fuerza normal genera una tensión eh, vertical efectiva sobre mi plano de falla. Voy a llamar este plano de falla AA. Entonces, mientras mayor sea mi tensión de componente de peso normal, si esta tensión normal sube, también mi coeficiente de fricción va a subir.
Pero por otro lado, también si mi fuerza de fricción sube, también esta componente desestabilizante va a subir, ¿no? Entonces H también va a subir. Entonces ahí está el arte de evaluar la estabilidad de taludes para buscar un punto de equilibrio donde las fuerzas que se relacionan por fricción y cohesión sean mayores a esta fuerza desestabilizadora. ¿Quedó entendido eso hasta ahí? Sí, ¿Duda, pregunta? ¿Sí? Entonces la idea es hallar un factor de seguridad donde ese factor de seguridad, voy a volver a hacer el dibujo aquí. Entonces, como hablábamos, tenemos aquí un plano hipotético de deslizamiento de mi talud, donde yo voy a tener, en otras palabras, resumiendo todo lo que he comentado, voy a tener una, una tensión de corte desestabilizadora, tau D, y voy a tener una fuerza tangencial desarrollada por la fricción y cohesión del suelo que van a ser estabilizadoras llamadas tau F. Y la idea es que tau F sea mayor a tau D y cuántas veces mayor va a ser, eso se define en base a un factor de seguridad que adoptamos. ¿Entendido hasta ahí? Como habíamos dicho anteriormente, mi fuerza estabilizadora de talud, tau F, este talud, como les había comentado anteriormente, tiene esta cuña que va a ser la cuña de deslizamiento. La cuña de deslizamiento va a tener un peso W y este peso por una parte va a generarme una componente H que va a ser mi fuerza de desestabilizadora, pero también va a generar una componente normal N al plano. Si nosotros llamamos AB este plano de falla, el área del plano de falla AB va a estar dado por esta longitud entre A y B, y si suponemos un ancho de talud unitario, sería veces 1, ¿no? Entonces, mi tensión vertical efectiva va a ser el peso específico del suelo, suponiendo que no hay nivel freático, multiplicado, perdón, bueno, aquí estoy asumiendo ya directamente el peso, después vamos a ver cómo se toma en cuenta eso. Va a ser el peso, no va a ser, perdón, va a ser la componente horizontal H, nuevamente estoy mal, perdón, va a ser la componente normal, sigma prima va a ser mi componente normal sobre el área entre el área comprendida entre A y B, considerando un ancho unitario, ¿no? Y mi tensión tangencial tau D, tau, eh, va a ser mi componente H también dividida por esta longitud AB.
¿Ok? Entonces, C' es tau F, como les había comentado, es la cohesión más esta tensión normal dividida por la tangente de phi'. Y este valor tiene que tener un margen de seguridad sobre esta acción desestabilizadora tau D. ¿Entendido hasta ahí? Sí, ingeniero. Ok, gracias. Bueno, entonces, suponiendo que también podemos representar la acción desestabilizadora por un coeficiente de cohesión de diseño y un coeficiente friccionante de diseño, el factor de seguridad puede dividirse por esta relación, ¿no? Vamos a ver de forma más clara qué significan esos parámetros para ver este gráfico, ¿no? Que es un poco lo que les había esquematizado previamente. Entonces aquí tenemos, por ejemplo, esta superficie de talud. Tenemos aquí una superficie hipotética de deslizamiento. Tenemos esta sección de análisis de equilibrio de fuerzas dada por el rectángulo ABCD. Tenemos el componente de peso de esta sección aquí, donde actúa, como les había introducido, un esfuerzo normal generado por el componente de peso y un esfuerzo tangencial generado por la tensión tangencial, ¿no? Del la componente de peso. Entonces, aquí el peso, suponiendo, ¿no?, que el talud es pequeño y h es la profundidad a la cual se está analizando el deslizamiento de talud, la componente de peso va a estar dada por gamma, que es el peso específico del suelo, veces la longitud L de análisis, veces h, que es la altura de mi superficie de deslizamiento. Entonces, sustituyendo términos, la fuerza normal va a ser W veces coseno de beta o gamma LH coseno de beta. Y TA va a ser W seno de beta veces gamma LH seno de beta. Sigma prima, como les había comentado, es la tensión normal dada por NA por el área, donde el área sería esta longitud entre B y C o A y D, que es L dividido por coseno de beta, asumiendo que estamos tomando en cuenta una longitud unitaria de talud. Entonces, sustituyendo términos, sigma prima aquí sería gamma h veces coseno cuadrado de beta. Y la tensión tangencial, que depende de esta fuerza TA, no es otra cosa que TA dividida también por el área. Sustituyendo TA por gamma LH seno de beta y área por L coseno de beta, llegamos a que tau prima es igual a gamma H coseno de beta seno de beta. ¿Entendido hasta aquí? Bueno, la reacción del peso
es igual y opuesta a la fuerza R. R es la, vamos a llamarla así como la resistencia, ¿no? Las componentes normal y tangencial de R con relación al plano. Entonces aquí NR es la respuesta del suelo, perdón, aquí R. Si nosotros tenemos aquí un peso por encima del plano de falla, vamos a tener también una componente igual y opuesta de la resistencia del suelo llamada R, ¿no? Y también esta resistencia del suelo de fundación a la superficie de deslizamiento va a generar también dos componentes de respuesta. Entonces, basándonos aquí, NR es igual a R coseno de beta o W coseno de beta, ya que R es igual al peso de suelo contenido en el volumen de deslizamiento. ¿Quedó entendido eso? Y de manera similar, la componente de respuesta del suelo de fundación a la superficie de deslizamiento TR es igual a R seno de beta o W seno de beta. ¿Estamos hasta aquí? ¿Alguna duda, pregunta? Por otra parte, sabemos que la resistencia al deslizamiento del suelo está dada por la cohesión del suelo más sigma prima tangente de phi prima o famosa ley de Mohr-Coulomb, ¿no? Entonces, la tensión normal, vimos anteriormente que está dada por gamma h coseno cuadrado de beta y que la tensión tangencial está dada por gamma h coseno de beta seno de beta. Entonces, lo que tenemos que hacer es que nuevamente, nosotros vamos a solo. Entonces, aquí lo que tenemos que hacer es que, por un lado, eh, tenemos la acción desestabilizadora, tau prima, y por otro lado, tenemos eh, la acción estabilizadora, ¿no? Eh, entonces, en otras palabras, tau D es igual a sigma prima D más sigma prima tangente de phi prima D. Entonces aquí tau D es este valor que sería gamma h coseno de beta, seno de beta, igual a C prima D veces h coseno de cuadrado de beta tangente de phi prima D, que es este término, donde en otras palabras lo que estamos haciendo es que la respuesta del suelo está dada por esta expresión. Entonces, reorganizando términos, podemos llegar a esta expresión. Aquí, cuando hablamos de C'(D), se supone el coeficiente, la cohesión del suelo dividida por un factor de seguridad. Y cuando hablamos de tangente de phi'(D), hablamos del ángulo de fricción interno del suelo dividido por el factor de seguridad. Para simplificar el problema, se acostumbra a tomar el factor de seguridad tanto para la cohesión como para la fricción
como siendo de igual valor. Entonces, sustituyendo estos valores de phi prima d en esta expresión y de C' D también en esta expresión y reduciendo términos semejantes, se puede llegar a decir que el factor de seguridad de estabilidad de un talud está dada por el coeficiente por el valor de la cohesión, veces gamma h coseno cuadrado de beta, tangente de beta, más la tangente del ángulo interno de fricción del suelo dividido por la tangente de beta. Si consideramos suelos granulares, C' vale cero. Por lo tanto, el factor de seguridad depende solamente del ángulo de fricción interna y de, de la inclinación de un talud. Entonces, eso significa lo siguiente. Si yo tengo suelo solamente arenoso y aquí tengo mi ángulo de fricción interno, denominado de phi prima, y mi excavación de talud beta es menor al ángulo de fricción interno, significa que yo puedo construir un talud de altura infinita siempre y cuando beta sea menor que phi prima. Este es el concepto de talud infinito arenoso. ¿Ok? Siempre y cuando mi ángulo de talud no supere el ángulo de fricción interno de un suelo arenoso, esto yo lo considero como talud infinito. ¿Quedó entendido ese criterio de talud infinito? Sí, ingeniero. Ok, gracias. Por otra parte, en suelo arenoso o arcilloso, si beta es mayor a phi prima, entonces yo tengo el caso de un talud finito. ¿Ok? ¿Qué sería, por ejemplo, este otro caso? ¿Por qué es talud finito? Porque eso lo vamos a ver la próxima clase. Yo voy a tener una altura crítica donde para altura mayor, ¿no? A la altura crítica, yo voy a tener mi deslizamiento de talud. Entonces, la próxima clase vamos a ver cómo determinar esa altura crítica para garantizar que mi salud sea, que mi talud sea estable. Es decir, para abajo de mi altura crítica, mi talud es estable. Para arriba de mi altura crítica, mi talud es inestable y voy a tener deslizamiento. ¿Quedó entendido hasta aquí? Sí, ingeniero. Sí, ¿Alguna ingeniero. duda, pregunta? Ok, entonces voy a parar por aquí esta parte introductoria de talud. Semana que viene vamos a ver el criterio
determinación de talud crítica y vamos a ver algo de la teoría de- del método de Dovelas para cálculo de estabilidad de taludes, que es muy aplicado en la evaluación de estabilidad de taludes en presas de tierra. No se olviden, martes que viene pasamos clases, va a ser virtual, y el jueves que viene vamos a tener nuestra primer práctica de laboratorio. ¿Ok? Ok, Entonces, con eso, gracias. Con eso finalizamos por aquí el día de hoy. Continuamos el próximo martes con estabilidad de taludes y práctica de laboratorio el próximo jueves. Muchas gracias por su participación, por su atención. Hasta el día martes. Gracias.